De última hora, Andrew Cuomo renuncia como gobernador de Nueva York en medio de un creciente escándalo por acusaciones de acoso sexual por parte de 11 mujeres. En su discurso de renuncia, Cuomo dijo que la mejor manera en que podía ayudar era haciéndose a un lado y dejar que el gobierno vuelva al gobierno. Aseguró que pensaba que estaba siendo amigable y agradable con sus besos y abrazos, y que en última instancia asumía toda la responsabilidad por sus acciones, y concluyó diciendo que ama a Nueva York. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2. Información a ritmo digital. La 1. El asunto migratorio, la reapertura de la frontera norte y la cooperación para enfrentar la pandemia de COVID-19, los temas que abordó el presidente López Obrador durante su conversación telefónica con Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos. Este martes, el canciller Marcelo Ebrard dijo en la conferencia mañanera en Palacio Nacional que tras la llamada del presidente con Harris, Estados Unidos se comprometió a enviar 3,5 millones de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica estadounidense Moderna, así como hasta 5 millones de AstraZeneca, y ofreció detalles de la reunión de alto nivel con funcionarios de los Estados Unidos que tendrá lugar en la Cancillería hoy por la tarde. Se comentó la presentación que hizo el gobierno de los Estados Unidos de su estrategia para atender las causas de fondo de la migración, que eso está vinculado con la visita que tenemos hoy, que encabeza Jake Sullivan, con quien yo ya he tenido el gusto de reunirme. Es un asesor muy cercano del presidente de los Estados Unidos, y viene el secretario Alejandro Mayorkas, y también asesora de la vicepresidenta en la materia, que la acompañó a su viaje a México, y otros funcionarios de los Estados Unidos, como Juan González, que es el director senior para el hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, o Ricardo Zúñiga, que es el enviado especial para el Triángulo del Norte de Centroamérica, que también ya nos hemos reunido con todos ellos. Bueno, habrá hoy reunión de trabajo. La 2. Las cifras de dos instituciones tan confiables como el INEGI y el Coneval son estremecedoras. De 2018 a 2020, la población pobre de México aumentó 3,800,000 compatriotas. Hay ahora 56 millones de pobres, casi la mitad de los 128 millones que ahora somos. Más grave aún, la pobreza extrema o miseria se disparó de 8,700,000 a 10,800,000 en el mismo lapso. O sea, 100 estadios aztecas llenos de mexicanos que padecen hambre. Sobre ello hablé con el doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. ¿Es la pandemia la única causante de estas cifras de pobreza y de pobreza extrema en nuestro país? En primera instancia sí, obviamente nosotros vamos a seguir analizando, pero sobre todo en la parte del reporte de los estados, y era algo que Coneval había estado reportando previamente con otro indicador que es pobreza laboral, pues me parece que el choque de mercados laborales y caída de los ingresos explica este incremento de pobreza en primera instancia, y sobre todo el tema de salud. 2020 fue evidentemente un año de transición, cierra Seguro Popular en 2019, empieza el INSABI 2020, nosotros publicamos una nota técnica con este tema donde damos muchos mayores elementos, pero muy puntualmente sí hay una disminución en las personas que responden en el cuestionario de la encuesta, sí tienen esta afiliación ahora al INSABI. Entonces son parte de los elementos que seguramente seguiremos discutiendo de lo que está propiciando este incremento de pobreza. A ver, nada más para ver si entendimos. ¿Influyó el cambio de Seguro Popular al INSABI, estas reconversiones de hospitales, estos cambios muy dramáticos que tuvimos en el 2020 para incrementar las cifras de pobreza y de problemáticas de salud? Sí, dado que, como te comentaba, de las 6 carencias, la de salud fue la que más incrementó, prácticamente fue la única que tuvo un fuerte incremento. Comentábamos esta parte, en 2018, 40% de la población manifestó estar afiliada al Seguro Popular. Esto para 2020, quienes manifestaron tener algún conocimiento del derecho al INSABI, bajó a 27% de la población. La 3.
Ana María Olabuenaga es ante todo una mujer extraordinariamente sensible, además de comunicóloga y publicista fuera de serie. Hoy sintetiza su visión y su talento en una palabra: fracaso. ¿Qué te parece si hablamos de los fracasos? Y déjame hablar de ellos a través de una imagen que me marcó. Tal vez solo se llora de esa manera en otras partes del mundo, no sé. Lo cierto es que su llanto tenía la fuerza de un tifón. Kenichiro Fumita, un seleccionado japonés de lucha grecorromana, no podía hablar por la cantidad de lágrimas que le escurrían de los lagrimales y por los torrentes salados que aún esperaban turno en la esclusa de su garganta. Sacaba a flote una a una las palabras con la intención de no ahogarse, hilando una frase que ni siquiera le servía como salvavidas. Tuve un resultado vergonzoso, decía. En verdad, lo lamento. La vergüenza y el total naufragio de Fumita se debían a que tan solo había sido capaz de ganar la medalla de plata y no la de oro. Una tremenda deshonra para su familia, su equipo y su país. Con lo cual, resumo, empecé por una medalla de plata, pero en realidad a donde quiero llegar es a la autocomplacencia en el fracaso. Fracaso de los programas sociales, más pobreza extrema según las últimas mediciones oficiales. Enorme fracaso el que hayamos roto el récord de envío de remesas a nuestro país. Y lo que es peor, cuanto más grande sea ese número, mayor será la evidencia de nuestro fracaso. En directa proporción, conforme ese número crece, nosotros nos hundimos. Ese número es el de la vergüenza y el del deshonor. Que vivan las remesas, la democracia participativa y la consulta. Ya ves, Ricardo, mientras en Japón los fracasos se viven llorando, en México los vivimos celebrando. La 4. El reporte de la Secretaría de Salud informa que por segundo día consecutivo la velocidad de contagios de COVID disminuyó 1%. Sin embargo, el descenso no se refleja todavía en los hospitales, pues en el país hay una ocupación promedio del 53% en camas generales y de 44% con ventilador. Este lunes se confirmaron 6.513 infectados y 270 muertos, con lo que el registro nacional de contagiados se ubicó en 2.978.330 personas, y a punto de los 3 millones, y 244.690 muertos. La mayoría de los enfermos fueron ubicados en la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí, Guerrero y Quintana Roo. De acuerdo con el plan de vacunación, 72.488.230 mexicanos al menos tienen una dosis de las vacunas disponibles. La 5. Toledo y Huerta al banquillo de los acusados. El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó finalmente discutir el desafuero de los diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta. Con 25 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, se acordó convocar a un segundo periodo extraordinario de sesiones para mañana miércoles 11 de agosto. Mauricio Toledo, diputado del PT, es acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito, sobre todo durante su paso por la entonces Delegación Coyoacán, mientras que Saúl Huerta de Morena enfrenta cargos de violación sexual de menores ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Así que en unas horas podría definirse el futuro político de estos dos controvertidos personajes. La 6. Este lunes fue difundido en redes sociales un video en el que una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, encabezada por un encapuchado rodeado de hombres fuertemente armados, lanzaba la siguiente advertencia: Azucena Uresti, si sigues tirándome, te lo aseguro que de donde sea que estés doy contigo y haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí. Yo no soy cobracuotas ni extorsiono. La acusa, al igual que a Grupo Milenio y otros medios de comunicación, de ser parcial y favorable a los grupos de autodefensa de Michoacán.
Nosotros desde aquí le enviamos un cariñoso abrazo y, por supuesto, muy solidario a Azucena Oreste y a nuestros amigos de Milenio, y nos incorporamos prácticamente con ellos ante esta penosa y condenable situación. Si amenazan a uno, nos amenazan a todos. Ya lo hicieron también, ya se solidarizaron periódicos, televisoras y portales de noticias que en un desplegado publicado este martes manifiestan su apoyo a la periodista de Milenio, Multimedios y Grupo Fórmula, y rechazan de manera enérgica las amenazas de las que han sido objeto compañeras y compañeros de Milenio, Televisa y El Universal por parte de grupos criminales. La 7. El Tribunal Electoral amaneció sin presidente tras una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. El depuesto titular del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, renunció a seguir luchando por el cargo. Antes, Reyes Rodríguez declinó como presidente también del Tribunal Electoral, cargo que asumió en relevo de Vargas, por lo que llamó a la reconciliación. Con ambas renuncias se dijo que Yanino Tálora asumiría la presidencia interina por Ministerio de Ley, pero en la madrugada de este martes, el Pleno del Tribunal designó como presidente interino por un mes al magistrado Felipe Fuentes. Así que el TRIFE ha tenido 4 presidentes en 5 días, un reflejo de la crisis en la institución. Ahora, en la búsqueda de consensos en el Tribunal Electoral, el 1 de septiembre se emitirá la convocatoria para elegir al nuevo titular de este órgano. La 8. La inflación no cede. El índice nacional de precios al consumidor registró en julio un nivel de 5.81% a tasa anual, presionado sobre todo por el aumento en los precios del gas doméstico LP y de alimentos. En junio, la inflación se ubicó en 5.88%, en mayo 5.89%, en abril 6.08% y en marzo 4.67%. De esta forma es como por quinto mes consecutivo la inflación se mantiene fuera del rango objetivo fijado por el Banco de México, que es de 3%, más menos punto porcentual. La 9. Tras el retiro de las fuerzas militares de Estados Unidos de Afganistán y un gobierno débil, las fuerzas fundamentalistas talibanas ya controlan 6 capitales de las provincias norteñas del país. Las ciudades que ya están bajo el poder del talibán son Kunduz, Aibak, Sarain, San-Epul y Taloquán. Ahora los talibanes ya marchan hacia Mazar y Sharif, la mayor e importante ciudad del norte afgano y clave de control gubernamental. Ante estos nuevos enfrentamientos bélicos, el sufrimiento de los civiles es inmenso, ya que centenares han perdido la vida, incluidos decenas de niños. Hay atentados en la propia capital, Kabul. Los desplazados se cuentan por miles y es inevitable un éxodo de refugiados hacia donde se pueda. De acuerdo con los corresponsales de medios europeos, la caída de la capital, Kabul, será inevitable antes de que termine el año. Comentan también que en Afganistán se gesta una catástrofe geopolítica y moral para las fuerzas estadounidenses, muy parecida a la de Vietnam, y para el pueblo afgano, pérdidas incalculables en vidas, materiales y otros efectos. Y se ve ya en el horizonte una oscuridad inimaginable bajo el extremismo talibán. La 10. Ahora que se habla tanto de vacunas, la increíble historia de los niños que en el siglo XIX sirvieron de neveras de vacunas contra la viruela, que estaba matando a millones de seres humanos. Fue en 1804 cuando, por órdenes del rey Carlos IV de España, el médico Javier de Valmy zarpó rumbo a México con 22 niños españoles contagiados a propósito de viruela, a los que se mantenía bajo control y se les extraía un suero de sus pústulas, lo que se convertía en una vacuna. La operación insólita recibió entonces el nombre de Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, como consta en el Archivo General de Indias en Sevilla. Cuenta la historia que las jornadas de vacunación fueron tan exitosas que el doctor Balmis reclutó a 26 niños mexicanos, muchos ellos de Zacatecas, que hicieron el larguísimo viaje marítimo de Acapulco hasta Manila, Filipinas, para vacunar y salvar de la muerte a los habitantes
de aquellos territorios del Pacífico. Hoy se sabe que la terrible viruela fue al fin erradicada, derrotada en 1979. Lo que no sabemos del todo son algunos misterios sobre el caso de estos niños milagrosos que sí, aseguran, regresaron sanos y salvos. Y así, muy infantiles e impactados, llegamos al final, pero recuerden que de lunes a viernes tenemos una cita en 10 a las 2. Y en todo momento, con nuestros contenidos completos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com. Así que, hasta entonces, hasta siempre.